Buenas tardes, compañeros. Esta presentación pechacucha la he titulado Bajo la Estoa en busca de identidad. Y quiero empezar diciendo qué es la estoa. La estoa es parte de esa arquitectura tradicional en donde hay muchas columnas y un techo. Era propio de las ciudades en Grecia tener muchas estoas o espacios para que la ciudadanía caminando por allí se encontrara y conversara. Es un espacio público y también se denomina pórtico. En estos espacios se incubó la filosofía en Grecia y pues hoy vamos a hablar en un periodo de tiempo que va desde Platón en el año 399 a.C., cuando él muere y deja una escuela muy formada, un movimiento prácticamente del cual derivan muchas escuelas, hasta el año 180 después de Cristo, cuando encontramos a uno de los máximos exponentes del estoicismo, que es el emperador Marco Aurelio. Y tenemos, como dije, una larga lista en cuyo eje se encuentra Sócrates, pero vamos hoy a mirar entonces cómo esa influencia de Sócrates ha orientado el pensamiento en el mundo durante todos estos siglos, y así es como llegan muchas de estas enseñanzas, muchas de las cosas que los compañeros comparten en Pechacucha provienen también de esta escuela, así que pensemos, llega a ese momento. Vamos a hablar entonces ahora. Si dijimos que Sócrates es el gran iniciador, entonces vamos a hablar de Diógenes, denominado Diógenes el perro, y en quien yo creo que Chespirito o Roberto Gómez Bolaños encuentra inspiración para poner al chavito en su barril. Realmente parece que en el caso de Diógenes era una tinaja. Yo tuve la fortuna, lo digo aquí entre paréntesis, de encontrarme con un libro que son las meditaciones de Marco Aurelio, que veremos más adelante, y eso fue gracias a un profesor que quiero mencionar acá, que nos decía cachifo y todos le decíamos a él cachifo. Entonces me llevó a mí por ese camino de la lectura, y ahí fue donde también me pude encontrar con estos personajes. En el caso de Diógenes, se dice que Alejandro Magno llega y le dice: te puedo conceder lo que quieras, porque decía Alejandro que si no hubiera sido Alejandro, entonces hubiera querido ser Diógenes. Y Diógenes le dice: quiero que se corra porque me está tapando el sol. Se la pasaba también con una lámpara alumbrando a las personas y decía que quería encontrar un verdadero hombre. Bueno, aquí entonces pasamos a otro personaje que a su vez es alumno de este que nombré antes, es alumno de Diógenes, y entonces este se llama Crates, es Crates de Tebas. Y Crates no llega solo, porque a Crates entonces lo acompaña una mujer hermosa que se enamora de él, que los venía pisteando, que venía mirando qué era lo que sucedía en esos espacios, en esos pórticos o en esas estoas. Entonces ahí aparece una mujer que va a ser su compañera y su esposa durante mucho tiempo. Ella se llama Hiparquia. Era una familia rica, por supuesto, es una familia que se escandaliza y se lo prohíbe, pero ella dice que en ese caso preferiría el suicidio y se va y hace parte de esta escuela. Entonces aquí tenemos a Simone de Beauvoir y aquí tenemos también a Jean-Paul Sartre, que al igual que la pareja anterior son filósofos, escritores, ensayistas y se juntan para hacer un movimiento. El feminismo es casi que encuentra su esencia aquí en Simone de Beauvoir, que dice que la mujer se tiene que hacer, que al igual que el hombre, en este caso la mujer, pues tiene que construirse. La mujer no nace, la mujer se tiene que desarrollar como mujer. Y así desarrolla toda una línea filosófica y un movimiento para darle las bases a esta lucha. Ahora vamos a llegar entonces a Zenón de Sitio, que días una persona me decía el chiste, pero tenía que tener una talla muy grande. Y Zenón es el propio formador o el propio fundador de la escuela estoica. Aquí tenemos más adelante a quien fuera el profesor de Nerón, que más adelante va a ordenar su muerte. Y así una serie de filósofos. Aquí tenemos a Epícteto, y Epícteto, una de sus frases en cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros, otras no. Y finalmente, después de toda esta escuela estoica, han pasado tantos años, 400, 500, 600 años, y llega a Roma la escuela estoica a Marco Aurelio. Marco Aurelio pertenece a la dinastía de los emperadores adoptados
o adoptivos. Porque va a morir Adriano y resulta que no tiene herederos biológicos. Entonces nombra a un senador, a Antonino Pío, lo nombra como su heredero, pero a su vez le dice que tiene que escoger de una vez a quiénes van a ser sus herederos. Es donde aparece Marco Aurelio y también aparece Lucio, está aquí hay una interpretación digital de cómo habrá sido Lucio. Y si bien Marco Aurelio es un estoico, es una persona justa, es una persona que cuida todas sus acciones, las pasa por el filtro de la racionalidad, tenemos en su hermano que cogobernó con él o fue también emperador y gobernaron juntos. Sin embargo, Lucio se encarga de las fiestas, dice que se echaba polvo de oro en el cabello, era demasiado vanidoso, pero nunca tuvieron una sola riña y supieron gobernar sin que Marco Aurelio se molestara tampoco por esta situación. Bueno, aquí tenemos entonces a los filósofos latinoamericanos, tenemos a Andrés Bello, es un venezolano que luego se va a nacionalizar chileno y desarrollan toda una filosofía por la libertad del pensamiento latinoamericano. Aquí tenemos a Dussel, que es un argentino, que lo mismo desde la teología ha tratado de reorientar esa identidad perdida de Latinoamérica. Y aquí tenemos a Leonardo Boff, que creo que va en paralelo con una de las ideas del estoicismo, es tener pasión por la realidad, comprometerse con ella, cambiar lo que podemos cambiar, que se llama amor fati, y entonces Leonardo Boff lo desarrolla con todo un proyecto de teología de la liberación en la isla de Solentinam. Aquí tenemos a Fernando González, que no es Fernando González Pacheco, es de mucho tiempo antes, es el paisita Home, que empieza a escribir y que empieza también a cuestionar el moralismo que viene en nuestra sociedad, para llegar finalmente al caleño, a Estanislao Zuleta, uno de los filósofos latinoamericanos más reconocidos que nos representa a nosotros como colombianos. Y entonces Estanislao Zuleta también aplica muchos principios estoicos, pero sobre todo por eso en el elogio a la dificultad nos llama a eso que se denomina un estado de tranquilidad, y en Grecia era la ataraxia, y la ataraxia es encontrar la tranquilidad en esa sensación del cumplimiento del deber y del esfuerzo y la satisfacción por ese deber cumplido. Y bueno, quiero cerrar con esta filósofa. Yo creo que independientemente de los gustos, inclinaciones políticas, fue a partir de unas estoas, de unos pórticos de encuentros con la gente y también de una vida de lucha, como en el caso de Marco Aurelio, que finalmente quería concretarse en el sueño de Platón, y era que los filósofos gobernaran. Compañeros,